Muy buenas tardes para todos. Sean muy bienvenidos a la primera actividad que estamos organizando en este nuevo año desde el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas. Quisiera dar algunas indicaciones antes de iniciar la actividad. Le pedimos por favor que cuando ingresen puedan aclarar sus nombres y apellidos, porque después, como sale acá, no podemos registrarle como participantes porque no tienen nombres y no podemos identificarles. Las consultas pueden realizar sobre el tema en el chat y a partir de ahí vamos a estar evacuando una vez que termine la ponencia. Y al final de la ponencia le solicitamos habilitar a todos sus cámaras y para la foto de la actividad. Y durante la actividad le pedimos por favor que sus micrófonos pongan en silencio. Muy bien. El tema de hoy que nos convoca es Mujeres Paraguayas con Voz Propia de 1900 a 2021. Esto en el marco del Día de la Mujer Paraguaya y del Día Internacional de la Mujer, que está organizado por el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas de la COMPACOP. Nuestra ponente de hoy será la doctora Line Vareiro, que posteriormente estaremos dando lectura a su resumida de su currículum. Las palabras de bienvenida estará a cargo de nuestra vicepresidenta, la profesora Teresa Ferrando, a quien damos la cordial bienvenida. Por favor, profe, si Bueno, puede dar las palabras. Gracias, Juanita. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras cooperativistas. Para el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, siempre un placer compartir con ustedes los momentos de recordación y alguna que otra actividad que solemos hacer. Demasiado, la palabra quiero recalcar, demasiado agradecemos la buena voluntad de ustedes para compartir con nosotros siempre que les convocamos. Hoy nos reunimos para recordar un poco a la mujer en dos ámbitos, ¿verdad? En el ámbito de nuestro país, que acabamos de recordar el Día de la Mujer Paraguaya, que fue el 24 de febrero, y ya adelantándonos también al Día Internacional de la Mujer, que vamos a recordar el 8 de marzo próximo. Soy portadora del cordial saludo de nuestra presidenta, la arquitecta Miriam Báez, quien lastimosamente hoy no puede acompañarnos, pero les envía también ella un cariñoso saludo y un felicidades bien grande y éxito a todas las mujeres que se están conectando. Y a través de ustedes también a sus compañeras de las instituciones donde están, o como dirigentes o como parte operativa también, ¿verdad? No hay que olvidarnos de las que trabajan en las cooperativas. Bueno, lastimosamente, no sé ni cómo empezar, lastimosamente tenemos que recordar a dos compañeras que hace poquito nos dejaron. A la doctora Mirta Sanabria, nuestra compañera del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, una luchadora por las mujeres, una luchadora para que la mujer sea protagonista de su propio destino y del destino del Paraguay, porque ya nos estaba tanto, candidátense chicas, candidátense, las mujeres tenemos que ocupar los espacios de decisión fuera del cooperativismo. Dentro del cooperativismo ya estamos ocupando, pero tenemos que salir afuera. Nos animaba tanto y al final ella se animó y se presentó como candidata para la intendencia de su comunidad, su amada San Juan Bautista. Pero Dios dijo otra cosa y la llevó antes. Entonces, en honor a Mirta Sanabria, una excelente mujer. Acá le estaba comentando a mis compañeras, si mi papá la hubiese conocido, hubiese dicho una mujerona, ¿verdad? Así, un gran mujerón, decía mi papá cuando veía mujeres tan lindas, tan enteras como ellas, bañadas en guaraní, puñante ponabra. Y la compañera Mirta Sanabria era eso. Y también nos dejó otra luchadora, también por el sector cooperativo y por su gente, que ella corresponde a estaba trabajando en la cooperativa Copafi de Aregua. Y también en esta lucha que estamos teniendo con este enemigo que apareció en nuestras vidas en forma tan inesperada y que hasta ahora todavía no llegamos a comprender tanto, ¿verdad? La señora Lucía Valiente de Jiménez, una dirigente de la cooperativa Copafi de Aregua,
Ella también nos dejó hace poquitos días. Y bueno, en homenaje a estas dos grandes mujeres del sector cooperativo, yo quiero solicitar a las compañeras y a los compañeros un homenaje para ellas con un minuto de silencio que vamos a compartir desde este momento. Y bueno, compartido el homenaje para estas dos muy, muy queridas compañeras. Queremos decirle nosotros del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y del Comité de Equidad de Género de la FECOAT, porque este evento lo estamos organizando en forma conjunta, el Comité Nacional con el Comité de Equidad de Género de la FECOAT. Es nuestra primera actividad del año. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Tenemos con nosotros a una historiadora que ya la conocemos y sabemos lo que ella siempre transmite en cada encuentro que tenemos. Esperamos que lo disfruten, que aprendamos algo. Y recordando a estas dos señoras que nos dejaron, yo me siento más comprometida ahora, porque yo sé que los espacios que ellas dejaron no podemos ocupar, pero sí algo podemos hacer por nuestras compañeras. Así es que solicitando esto, yo voy a ceder otra vez la palabra a Juana. Pido disculpas. Yo suelo decir que todavía yo no puedo escribir por estas dos compañeras que en paz descansen, ¿verdad? Porque no puedo todavía meter en mi mente que ya no están con nosotras. Compartimos tantas cosas buenas, tantas cosas a veces dolorosas también en nuestro trabajo con las compañeras. Y saber que hoy ya no están, duele bastante. Pero hay que seguir, la lucha continúa y en homenaje a ella tenemos que seguir trabajando. Así es que muchas gracias de nuevo por estar acá y le cedo otra vez la palabra a Juan y que nos va a presentar a nuestra facilitadora de hoy. Felicidades compañeras, éxito en sus vidas, que Dios les regale mucha, mucha, mucha salud, que es lo más importante ahora, ¿verdad? Y a cuidarnos todos y todas, porque de nosotros depende también que no nos enfermemos, así que ese cuidado tiene que ser extremo. Así que bienvenidas de nuevo y a disfrutar de lo que nos promete esta tarde la señora Aline. Juanita, contigo de nuevo. Muchísimas gracias, profe. A continuación voy a dar lectura breve del currículum de la doctora Aline Vareiro. Ella es abogada y politóloga paraguaya, feminista y defensora de derechos humanos. Es investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, profesora de la Maestría sobre Políticas Públicas y Género del PRI, JEP y FLASCO, Argentina, y de la Maestría en Estudios de Género de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Enseña en las 3 iniciativas de formación política de mujeres que existen en el Paraguay. Actualmente es consultora de IDEA Internacional y de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Integró el Comité CEDAW ONU 2011-2014 e integró el Tribunal Ético por la Democracia, Paraguay 2012, y el Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, Euskalgeria 2013. Diseñó políticas de igualdad en Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Fue investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg y enseñó en posgrados de 7 universidades de América Latina y España. Sus libros y artículos abordan principalmente temas sobre democracia, ciudadanía, Estado e historia de las mujeres con perspectiva de género y de derechos humanos. Con nosotros la doctora Aline Vareiro.
Bueno, buenas tardes a todas. Yo también quiero comenzar recordándole a Mirta Sanabria, porque la verdad es que gran parte de este trayecto que hicimos las mujeres, principalmente ya en la fase democrática del Paraguay, fuimos haciendo con ellas. Yo la conocí a Mirta en realidad no como cooperativista primero, sino primero como parte, ella era concejala municipal y se estaba formando la red de mujeres municipios, que fue muy importante. Ella fue su segunda presidenta. Primero fue Lilian Soto, después Mirta. E incluso los cursos y eso hacíamos en mi casa, porque cuando eso no teníamos tanto apoyo de las instituciones, de las cosas, y no teníamos plata tampoco para alquilar un lugar así. Y bueno, en todos los momentos diferentes en estos años, que ya son en realidad más de 30, Mirta estaba presente y siempre apostando a que podamos avanzar, a que trabajemos juntas, en fin. Así que yo decía, tenemos que recordar a Mirta, por suerte ya ustedes mismas lo hicieron. Ahora, vieron que tomamos un periodo muy largo. ¿Y por qué tomamos ese periodo? Porque ahora ya tenemos algunos conocimientos. No fue siempre así. El olvido es muy impresionante. Y la cosa es que yo estoy convencida que no sé yo cómo vamos a tener futuro si no tenemos memoria, si no tenemos historia. Porque antes de nosotras hubo muchas otras mujeres que estuvieron trabajando por la igualdad, por las cosas, y muchas veces fueron muy maltratadas, muy insultadas. Yo sé que las cosas nos cuestan a nosotras, pero en serio que es mucho menos que lo que todas estas mujeres les costó. Y muchas veces el futuro que construíamos se basaba más en una diversidad de ideas que rondaban en el mundo al principio. Y bueno, recuerdos parciales de las guerras que padecimos en el Paraguay teníamos, y siempre muy fragmentado todo. Y muchas cosas ni sabíamos que hubo. Entonces voy a comenzar en 1901, porque después voy a ir al título mismo que dice con voz propia. Y en 1901, quiero poner el PowerPoint, a ver si es que tengo éxito. Ahí está. Entonces, no sé cómo puedo hacer pasar. Ahí está. Entonces, en 1901, un grupo de mujeres escribió: damas paraguayas envían sentidos pésames, elección senador traidor, Dios proteja destino patria. Bueno, ustedes se pueden imaginar que un telegrama de 3 líneas resulta que fue un tumulto terrible, porque mandaron desde Concepción al Senado del Paraguay. Las elecciones, cuando eso no son como ahora, que son de voto secreto, etcétera. No, era cuando eso se votaba en público y solo los hombres votaban. Por supuesto, se reunían allí y decían: yo voto por tal, por tal. Pero en Horqueta, concretamente, ellas decían que hubo una trampa, que José II de Cut, que además senador traidor es porque fue el más destacado de los legionarios, es decir, de los paraguayos que vinieron con los ejércitos aliados al Paraguay. Entonces, acuérdense que tuvimos 8 años de ocupación militar y un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, pero lo que fue impresionante es que el telegrama llevó a que se dijera: ¿qué hacen ellas opinando de política? Ellas hacen tener vergüenza a sus familias, no tienen por qué meterse en eso, esto no es cosa de ellas. Ellas tienen que callarse en estas cosas, pobrecitos sus maridos,
Pobrecitos ellos que están así. Hasta inclusive vimos que se le despidió al telegrafista que mandó el telegrama, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos, porque vieron que yo no soy historiadora en realidad, yo soy abogada y soy politóloga, pero tenemos un grupo de trabajo de historia y habíamos descubierto, que después les voy a contar cómo, algunas cosas que nos parecieron fundamentales, que daban sentido a nuestras vidas. Entonces, encontró Mari, en realidad en la Biblioteca Nacional, esto. Mari Monte es la actual presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia. Entonces ella encuentra el telegrama, el famoso telegrama, y ya pusimos nosotros eso en un libro que hicimos que se llama Alquimistas, pero después ella Mari con Ofelia Martínez hicieron un libro preguntándose quiénes eran estas damas paraguayas que hablaban, que se pronunciaban en público, ¿sí? ¿Y quién era el senador traidor? Entonces se hizo por las partes y cuál era la situación del Paraguay. Entonces teníamos esto que apenas se abrió el siglo XX, ya hay una manifestación de las mujeres. Nosotras no sabíamos todavía que en ese momento realmente hubo intelectuales de primerísimo nivel, les voy a decir dos nombres que seguro que ustedes escucharon alguna vez, de dos partidos políticos diferentes que las defendieron, que escribieron ya en los diarios diciendo, ellas tienen derecho, las mujeres tienen derecho a hablar, a opinar, a decir su palabra. En realidad, uno era Cecilio Báez, que llegó a ser presidente de la República inclusive, y el otro, Arsenio López de Cut. Y justamente López de Cut, impresionante porque era pariente del que estaban tratando del senador traidor, y él decía, independientemente de la opinión, es su derecho. Ellas tienen que estar, tienen que poder opinar, tienen que poner su voz. Y siguiendo con las voces, encontramos otra que era nosotros creemos que era ella muy vinculada a la masonería, librepensadora, anticlerical, en 1902 en Asunción. Y su periódico se llamaba La Voz del Siglo. Y ella se peleaba con los sacerdotes, pero de igual a igual, y le decía, ustedes nos trataron en uno de sus concilios como animales sin alma. Y bueno, todas las cosas, es muy impresionante llegar a ver un periódico de esas características en 1902 en el Paraguay. Y resulta que, bueno, se atentó contra La Voz del Siglo, se destruyeron todas las máquinas, todas las cosas. Ella encontramos, no nosotras, pero otros grupos encontraron que Ramona Ferreira estuvo también publicando en la Argentina, que le invitaban de allí algunos periódicos de mujeres para que ella vaya escribiendo. Y el señor Emilio Armele, nosotros publicamos eso, hasta ahí publicamos en Alquimistas, documentos para otra historia de las mujeres, pero después vino el señor Emilio Armele. Ustedes habrán escuchado hablar de Ray Armele, que es un cineasta paraguayo, y el señor Armele nos dijo, miren, ella se fue a Concepción y vivió en el mercado. El mercado de Concepción sigue siendo un hermosísimo mercado, un mercado que se llama Mercado de Carretas, y ella vivía allí, pero él nos contó que finalmente quemaron su carreta y ella murió quemada en su carro casa. Pero en la Biblioteca Nacional están los ejemplares de La Voz del Siglo, y ahora, en este momento, ya son varios los que enseñan en facultades de periodismo y demás, que ya toman lo que era el trabajo de esta mujer, que también tenía voz propia. No eran las concepcioneras nomás, sino muchas otras en diferentes lugares, en un ambiente muy adverso en realidad. Bueno, y resulta que nos encontramos con otro tipo de mujeres en el 904. O sea, no voy a ir año a año, les prometo que no.
solamente que son sorpresas que al inicio del siglo XX teníamos toda esta variedad enorme de manifestaciones de mujeres. Mujeres liberales decimos nosotras porque se reunían en la casa de la abuela de Rafael Aguanes de la I, no les voy a decir, ¿sí? Allí se reunían. Pero, ¿qué es lo que pretendieron estas mujeres en 1904? Sabían que venía Benigno Ferreira con el Sajonia. El Sajonia se llamaba el barco en el que venía. Y ellas partieron del puerto de Asunción y van a tratar a decirle que no haga guerra civil, que no se necesita eso, que podíamos llegar a otro tipo de acuerdo. Por supuesto que no les hicieron caso. Ellos se subieron inclusive al barco de Benigno Ferreira y le decía, tiene que primar la fuerza de la razón y no la fuerza sobre las ideas. Pero, claro, no les hizo caso y allí es donde se considera, no, eso no es tan absoluto porque hubo otras tensiones, pero es cuando se dice que es el inicio del periodo liberal, ¿sí? Entonces, que el anterior estaban principalmente colorados y después liberales. No se llamaban colorados los colorados cuando eso se llamaban sobre todo republicanos. Pero esto de frenar una guerra, de tratar de detener una revolución, de hacer ese tipo de cosas, se repitió, no con las mismas mujeres, diferentes mujeres. Por ejemplo, una escritora maravillosa como Teresa Lamas, que escribió Tradiciones del Hogar, ella hizo un gran discurso en 1922 también diciendo que termine esa guerra civil. Esa es la famosa, la más larga guerra civil del Paraguay, donde estaban los Sacopucú y los Sacombucú, ¿sí? Tan conocido en nuestra historia. Y también en 1936, y seguro que ustedes, muchas de ustedes, no todas a lo mejor, escucharon hablar de María Casati, es decir, del sistema Casati de corte y confección, ¿sí? Bueno, María tenía un periódico, en esa época se formó otro grupo de mujeres también pacifistas, pero les voy a contar, más difícil porque era el 36, piensen que la guerra del Chaco fue del 32 al 35, ¿sí? Y estas mujeres le escriben una carta a las mujeres bolivianas y les dicen a las mujeres bolivianas que nunca más pase el carro sangriento de la guerra por nuestros países. Nosotras tenemos que poder evitar nuevas guerras, ¿sí? Bueno, era gobierno del coronel Franco, la Revolución Febrerista, que fue muy importante para algunas cosas en el Paraguay. Por ejemplo, se crea el Ministerio de Salud. Antes no había Ministerio de Salud en el Paraguay. Se establecen las 8 horas de trabajo, pero sin embargo no podían aguantar que estas mujeres pudieran hacer una carta a las mujeres bolivianas diciéndole nunca más queremos que haya guerra. Y es muy interesante. Y acá voy a entrar ya a una mujer, pero se dan cuenta que todas estas voces eran para los demás, para que haya paz en el Paraguay, para que no haya cosas. La primera a quien encontramos que realmente ya hacía todo el esfuerzo, pero para los derechos de las mujeres, fue Serafina Dávalos. ¿Y cómo le encontramos a Serafina? No crean que es porque nos rompimos el lomo en la biblioteca, en la Facultad de Derecho. No. Me llamó Rosita Palazón y me dice, ¿sabes que encontré algo en la biblioteca de mi mamá que te puede interesar? Y me entrega en 1989 un libro que se llama Humanismo, que era la tesis doctoral de Serafina Dávalos. Impresionada, yo no podía creer que así se escribía. ¿Vieron lo que ahora es perspectiva de género? Es decir, que justamente dice, bueno, uno nace por un sexo determinado, pero que las diferentes sociedades varían qué es lo que es femenino, qué es lo que es masculino, ¿verdad? Mi abuela, por ejemplo, decía, si nos poníamos pantalones, nos decía, parecen varones, ustedes no parecen mujeres. Hoy en día nadie más te diría, porque eso también cambia en tiempo y lugar diferente. Y ella analizaba de la misma manera moderna, yo les diría.
ella decía, bueno, la mujer como ser biológico, dice, miren, tiene una condición importantísima, tiene la capacidad de gestar niños, de ser madre. Y sin embargo, eso convirtieron, es que es lo único que puede hacer en el mundo, que no puede hacer otra cosa. Y que no, las mujeres que no tienen hijos no valen, y que, etcétera. Y se ocupa en su tesis de mirar toda, ella dice, la esclavitud de la mujer no es natural. No puede ser que eso sea así. Ella tiene que poder estudiar, tiene que poder trabajar, tiene que poder tener su dinero, tiene que poder participar, y encima agrega algo que era el inicio en el mundo de esa lucha. Inclusive dice, tiene que poder votar y tiene que poder ser electa, tiene que poder estar allí. Entonces, tiene propuestas de reforma. En 1990 nosotras reeditamos Humanismo, y les quiero contar algo que a mí me asustó en realidad. Me asustó de nuestra propia sociedad, nuestras propias familias, porque yo le dije a mi mamá, mamá, mira, tengo esta señora Serafina Dávalos. Y me dice, sí, claro, muy importante, tarará. Ella conocía, pero yo ya tenía casi 30, 1989. Sí, ya tenía casi 30 años, y resulta que decía, pero ¿cómo es posible que nunca me hayas hablado de ella? No, claro, hay comireíntes y Serafina Sombrero, dice que tenía un sombrero que parecía que bailaba. Entonces, yo no podía creer. Y mi amiga le dice a su mamá, y la gente le conocía a Serafina. No era una persona que estuvo tapada, oculta, porque yo reconozco que era más difícil que le conocieran a Ramona Ferreira o a lo mejor a las Concepcioneras. Pero esta señora era muy conocida en el Paraguay y no nos transmitieron, y nosotras a lo mejor no estamos transmitiendo tampoco muchas veces todo esto que pasó, ¿no? Entonces, nosotros reeditamos el libro, y fue muy simpático cuando reeditamos, porque nosotros preparamos un acto precioso, conseguimos el lugar que fue su casa, hicimos todo, las cosas ricas, bocaditos, cosas, hicimos jugo a mano, y resulta que para que puedan estar gente que le conoció a ella y conversar, y resulta que teníamos afuera 300 personas retándonos, porque ¿por qué hacíamos algo tan importante en un lugar tan chico? ¿Sí? Entonces, resulta que había interés en qué es lo que pasó y con estas mujeres. Y acá les voy a contar por qué hablo de la voz pública y no solo de la presencia de las mujeres. Porque leí un libro de una escritora inglesa, Mary Beard, y ella dice que la prohibición de voz pública, no solo de la presencia, sino que las mujeres puedan poner su propia palabra, sus puntos de vista, sus intereses en el público, lleva más de 3000 años en Occidente, ¿sí? Y rescata a la Odisea, uno de los libros de Homero, ¿verdad? Que allí ustedes se van a acordar que Penélope tejía y destejía porque tenía un montón de pretendientes, porque el que se casaba con ella iba a ser rey de Ítaca, y ella estaba esperando que su marido vuelva de la guerra de Troya. Y entonces ella baja a decir, terminen ya con ese llanto, con esa tristeza, no quiero más escuchar. Y viene su hijo adolescente y le dice, madre, con el público, con la gente extraña, hablo yo. Usted váyase de nuevo a sus aposentos a seguir tejiendo. Y ella aceptó la prohibición, aceptó que no tenemos derecho las mujeres a hablar en público. Entonces, realmente la construcción de un futuro desde el poder femenino implica recuperar la voz pública, tener voz pública, poner las cosas que nos interesan de diferentes maneras. Por el momento que hacemos como para poder ir gestando esto, tener comités, tener cosas, estamos en el general, pero también estamos en nuestra propia organización para ir creciendo, para tener esa presencia. Pero resulta que también el Paraguay era un país muy aislado, y más todavía después de la ocupación, 8 años estuvo
ocupada por el ejército brasileño y mucho más por las empresas sobre todo argentinas, y hasta nuestras leyes eran argentinas. Yo estudié todavía con el código de Vélez Sarsfield, que es el autor. Se aprobó un año en la Argentina y al año siguiente ya acá se adoptó exactamente el mismo código civil. Y muchos años después yo estudié en la Facultad de Derecho y resulta que era el mismo código que en el siglo XIX se aprobó en el Paraguay. Pero Serafina se le invita, no, nosotros pudimos leer que ella hizo el discurso de clausura del primer Congreso Internacional de la República Argentina, y donde participaron gente de todos los países de la región, y nos imaginamos que ella estuvo tan brillante en las sesiones que seguramente por eso le pidieron que haga el discurso de clausura. No era así. Yo no sé cómo, seguramente meses tardaban las cartas de ida y vuelta, pero ya ahora tenemos las actas de ese congreso. Hubo diferentes comisiones y ella ya estaba, antes de iniciarse el congreso, nombrada para presidir la Comisión de Derechos de las Mujeres, porque hubo diferentes comisiones. Hubo comisión de arte, comisión de ciencias, ¿sí? De cuestiones sociales, de sociología, decían ellas, de derechos. En todas las ramas prácticamente se sentaron, discutieron e hicieron propuestas. Hicieron diferentes propuestas. Inclusive hubo un congreso antiderechos, o sea, como ellas peleaban por los derechos de las mujeres, hubo un congreso de mujeres que decían, no, nosotras no queremos derechos. No, eso es para los hombres. Y una cosa que es muy interesante, ahí al final, bueno, ella hace el discurso de clausura, pero al final de todo resuelven que iban a reunirse cada 3 años y eligieron que el próximo sería en Chile. Ya no se llegó a hacer. No sabemos por qué no se llegó a hacer. Pero es muy interesante que si en 1910, en 1913 ya tenía que haberse hecho en Chile otro congreso que reunía a las mujeres latinoamericanas. Y ahí nomás yo dije, mira un poco, este es un antecedente y este es un espíritu en realidad que seguimos teniendo las mujeres latinoamericanas de juntarnos entre nosotras. Porque hay encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe también cada 3 años que se hacen. El año pasado se tenía que hacer en El Salvador, claro, no se pudo hacer por la pandemia, pero es un antecedente y me da la impresión de que nosotras trabajamos mucho como con creación colectiva, no tanto con las grandes autoras, sino que tomamos lo que en una parte se construyó, vemos en otro lado, vemos cómo se va construyendo en el mundo las cosas. Recién en 1900, otro que es muy importante, en 1919 se presenta el primer proyecto de igualdad de derechos civiles y políticos de las mujeres y presenta el diputado republicano Telémaco Silvera. Y eso es muy, muy importante porque en realidad siempre en todos los pasos que dimos, a lo mejor no estaban en nuestras organizaciones, pero ellos también apoyaron. Siempre hubo hombres que también apoyaron la igualdad de las mujeres. Y él presente, y tenía un amigo que era liberal, republicano de Colorado, Lisandro Díaz León, era, y presenta su proyecto de divorcio vincular porque la situación de las mujeres justamente era muy terrible en un momento en que los hombres tenían no sé cuántas casas. Y en 1920 se fundó el Centro Feminista Paraguayo, que era para apoyar los proyectos de ley justamente. Y tenían contacto con mujeres del Uruguay, de otros países. Fue impresionante, ¿no? Es que estábamos aisladas. Y 5 proyectos diferentes se presentaron hasta lograr los derechos políticos, que son los derechos de ciudadanía, y los derechos civiles, que vamos a ver porque tiene cola más larga. Donde las mujeres presentamos cosas geniales, verdaderamente. Y ya en el siglo XIX, Rosa Peña fue realmente la que concibió cómo podía ampliarse. Ellos estaban exiliados en la Argentina
y pudo estudiar ella, y su marido fue después ministro de Educación. Y en ese momento que fue ministro de Educación, dicen, bueno, vamos a abrir escuelas de primera en tales y tales lugares y procuran cubrir, y de segunda en tales y otros lugares, ¿sí? Y se van formando escuelas normales. La gran apuesta de todas estas mujeres que nos preceden fue la educación. Ellas dicen, lo que necesitamos es apostar a la educación de calidad para las mujeres. Tienen que tener excelente calidad de educación para poder cambiar su lugar en la sociedad. Pero inclusive no solamente fueron estas grandes representantes, Felicidad González, por ejemplo, se fue inclusive a un congreso en Estados Unidos. Esto fue muy importante porque nosotras vivimos aisladas muchos años. Y en 1925 resulta que estaban prohibidas las huelgas de maestros y el gobierno de ese momento había incumplido una serie de acuerdos que tenían con las docentes. Y entonces lo que hicieron ellas fue presentar renuncia colectiva. En todo el país presentaron renuncia colectiva a sus cargos. Fue muy, muy impresionante. Y acá tenemos entonces gremialistas, tenemos educadoras, todas ellas educadoras en realidad, pero en distintas facetas construyendo una sociedad democrática en el Paraguay. Y le quiero nombrar a Olga Blinder porque ella trajo la educación por el arte. Y no solamente de artistas grandes, sino de niños y niñas chiquititos que entonces pueden desarrollar a través del arte su creatividad, ¿sí? Entonces, en este momento en que hay una crisis muy grande de la educación en el Paraguay, verdaderamente nosotras siempre tendríamos que pensar cómo defender una educación de calidad, porque sabemos bien que es lo que nos puede sacar adelante. Y justamente el cooperativismo es uno de los puntos importantes que siempre tiene un comité de educación. En 1946, miren, ya nos vamos acercando más, hubo una Unión Democrática de Mujeres y junto a mujeres liberales, liberal puse primero porque doña Beatriz Mernes de Prieto es la que presidía la Unión Democrática. Coloradas, comunistas, febreristas, independientes. ¿Y cuál fue su lucha? Era la lucha por una amnistía general amplia y el retorno de los exiliados. Y allí pudimos juntar pronunciamientos. Su lema era pensar libremente, profesar su culto, trabajar sin hambre y vivir sin miedo. ¿Sí? Entonces, impresionante porque en ese momento estaba muy cerrado y en junio de 1946 viene una apertura política. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Paraguay tardó mucho, le declaró la guerra a Alemania ya al final de eso, y entonces se abre un periodo en donde todavía era dictadura de Morínigo, pero se hace un gobierno de coalición donde se integran colorados y febreristas al gobierno. ¿Sí? Entonces fue muy, muy interesante. Lamentablemente ese proceso se cortó y vino de nuevo la guerra civil, la última gran guerra civil del Paraguay, que es la que nosotros conocemos, porque nosotros esa guerra civil le conocemos como revoluciones. Entonces como revolución del 47. Pero es muy importante y logramos entrevistar a algunas de estas mujeres. Bueno, acá yo anoté estas dos fechas para que recordemos. La primera ley de derechos civiles de las mujeres se aprueba en 1954 y esa ley todavía contenía mucha discriminación legal. Después volvimos a trabajar sobre este tema, pero ya fue un avance. Y lo que pasa es que después leíamos, nosotros no podíamos creer que era mucho avance, pero sí había sido. Y sin embargo, la ley de derechos políticos de la mujer ya era el derecho de las mujeres en igualdad de condiciones de elegir y ser electas, ¿sí? De 1961. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo siempre en la dictadura para qué les sirve? Sí, sirvió. Cuando hubo la apertura, primero porque ya empezaron a participar justamente en las municipalidades, pero además de eso, con la apertura política ya nadie discutió nuestro derecho. Era claro que teníamos derecho a elegir y a ser electas.
Y en 1991, la primera vez que hubo unas elecciones competitivas en el Paraguay fue aquellas municipales, donde ya Mirta participó justamente. Bueno, resulta que pasó algo que parece magia. No es magia, pero el Paraguay no había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana en 1948, pero nunca más aprobó, nunca más ratificó. Ustedes saben que hay una pirámide de las leyes, ¿verdad? La Constitución y después los tratados ratificados por el Paraguay. Y no había ratificado ninguno de los tratados que ya eran vinculantes, que ya eran de cumplimiento obligatorio, que el Paraguay tenía que dar cuentas si es que no estaba. Paraguay no era parte de la Comunidad de Derechos Humanos. Y sin embargo ratifican la Convención CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y yo revisé cuál fue el debate. Y resulta que increíble las cosas. Me encontré con la sorpresa que decían, esto es para Asia, para África, esto no es para nosotros. Acá las mujeres ya están súper perfectas. Bueno, y resulta que lo que no esperaban es que en el 87 ya se hizo el primer encuentro nacional de mujeres y vimos todo lo que no nos gustaba del Código Civil nuevo, porque había un nuevo Código Civil que entraba en vigencia el 87, pero el 85 se había aprobado. Y entonces vimos todo, revisamos absolutamente todo, no queríamos que haya relativización de la igualdad, vimos todo el tema del matrimonio, sobre todo en cuanto a los bienes, que era todo un problema muy grande. Vimos que había miles de mujeres que quedaban muy desamparadas estando en concubinato, etc. Se analizó todos los temas y después, un año después, en el 88, ya muy cerca de la apertura política, se discutió sobre las medidas que queríamos. De manera que el 89, cuando estuvo la apertura y el 1 de mayo fueron las elecciones, las primeras elecciones que todavía era con la ley anterior, ¿verdad? Que el partido que llevaba la simple mayoría llevaba 2/3 de los escaños parlamentarios. Resulta que ya hicieron de una manera tal que se podía ver la transformación. Entonces, ¿qué se hace? Se logra. Éramos el único grupo, ni los campesinos, ni los trabajadores, ni los artistas, ni los poetas, nadie tenía un proyecto construido colectivamente. Ese es otro sello, la búsqueda de voz propia y la construcción colectiva de las mujeres. Son características de nuestra lucha, no tenemos tanto así las grandes pensadoras, pero vamos construyendo un pensamiento transformador entre nosotras, colectivamente. Y se presenta en el 89 el proyecto de reforma del Código Civil, que se convierte en Ley 1 del 92, y después, el 92 también, se aprueba el de la Secretaría de la Mujer. Pero no quiero ya ir muy lento porque estamos cerca de la hora, porque quiero que ustedes hagan los comentarios y las cosas que les parece. Y una cosa que también se hizo mucho en el Paraguay, que a falta de abuelas concretas, yo no sé, es la invención del mito, se construye colectivamente una historia. Y hay señales de que existió la India Juliana, pero no como una libertadora, ¿sí? Entonces, tenemos cuestiones muy ricas y diversas y no sabemos si existió o no existió, pero sabemos que para mucha gente es pensar que hubo una mujer indígena en el Paraguay que en la época de la conquista ya estuvo luchando por una presencia de las mujeres y por los derechos de los pueblos indígenas ante la invasión española. Y una característica es eso. Miren, ¿ustedes creen que muchos barrios, gente, niños, adultos, niñas, mujeres, hubieran comido en esta pandemia si no hubieran ollas populares? No. ¿Y quiénes organizan las ollas populares? ¿Y quiénes cocinan las ollas populares y buscan
los elementos para cocinar las mujeres son liderazgos colectivos. A veces son anónimos, pero fundamentales, como en las ollas populares. Y otras veces son estas acciones nuestras, colectivas, las que nos permiten avanzar. Así fue la creación de la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, en la transformación del Código Civil, y para la Constitución de 1992, la primera Constitución democrática, por su origen, por sus procedimientos y por su resultado, en la Constitución de 1992. Ahí también nos reunimos en foro de mujeres para la constituyente, pero ¿saben qué hicimos? No eran nomás ideas en general. Le dimos forma de artículo a las cosas que queríamos. Y se llamó Propuesta del Foro de Mujeres para la Constituyente. Y la constituyente abrió a las propuestas públicas y llevamos esa propuesta. Y las mujeres que fueron electas, que eran un puchito nomás, pocas mujeres para una gran constituyente, ellas armaron una interbancada de mujeres, ¿sí? De los diferentes, Constitución para Todos, ANR, Partido Liberal Radical Auténtico, etcétera, de todas las que estaban representadas en la constituyente. Entonces hicieron la interbancada y cada mujer otra vez se iba y peleaba con su bancada, y así se logró una maravilla. Un día vamos a trabajar sobre la Constitución, porque la verdad que esos artículos, sobre todo 46 y 48, son maravillosos. Hay una obligación de hacer igualdad en el Paraguay. Y bueno, hay una historia que es muy interesante, que es la de la no violencia. Sí, CEDAW se ratificó, pero resulta que ningún país del mundo en 1979 apoyó un artículo sobre violencia. No entró, y decían que ese es un asunto privado. Es decir, lo que hoy vemos con susto, el feminicidio, bueno, en ese momento era tolerado, pero por todos los países del mundo, ninguno solo apoyó. Por eso es que hicieron toda una estrategia y logran las mujeres de la Comisión Interamericana de Mujeres aprobar en 1994. Y Paraguay ratificó ya en 1995, porque en ese momento teníamos mucha gente muy activa. Cristina Muñoz fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y enseguida pasamos a hacer leyes. Y ustedes van a fijarse que acá puse yo en el año 2000 la ley de violencia doméstica y en el 18 la ley integral contra la violencia al feminicidio. ¿Por qué? Porque en ese periodo, después del 2000, por diversas razones no conseguimos trabajar juntas. Era cada cual por su lado. Y lo que nos había dado justamente poder es el liderazgo colectivo, amplio, abierto, y emprender conjuntamente. No todo lo mismo. Tanto es que hay cosas muy importantes como la igualdad de las trabajadoras del servicio doméstico, que es un derecho del siglo XXI, recién se acaba de aprobar. Bueno, ya llego al final, porque ustedes saben que la última gran lucha fue por la paridad en América Latina, y acá hubo un proyecto de ley, hubo una comisión. Mirta Sanabria, por supuesto, que era parte de esto, y ahí empezaron esos ataques tan feos, tan terribles, de ideología de género, de cosas, ataques a la ley y a las mismas mujeres que estaban llevando. Y realmente esa era una preocupación muy grande para mí. Yo en ese momento no estaba en el Paraguay y se rechazó la ley, a pesar de la claridad de los artículos 46 y 48 de la Constitución Nacional. Y entonces yo les quiero decir que de todas formas seguro que vamos a presentar, porque una característica que tenemos es que no nos cansamos nunca. Volvemos y volvemos y volvemos, y si yo misma no puedo, otra va a hacer por mí. Y hay un proyecto maravilloso que estuve ahora la semana pasada en Encarnación, trabajando con mujeres del sur. Y no saben ustedes la cantidad de listas paritarias que se están presentando. O sea, la mitad hombres y mitad mujeres como concejales, o como Mirta, que era candidata a intendenta municipal de San Juan Bautista. Es impresionante, están haciendo desde abajo
ya que no conseguimos la ley. Y bueno, voy a terminar esto con un poema de doña Josefina Pla, una de las grandes mujeres, una gran artista, una gran intelectual, dramaturga, y se llama Los rostros, y le dedica a su mamá. Uno a uno, tus rostros de mujer fuiste echando en el pozo sin milagro del escondido espejo. Tus manos hacían crónica de sábanas y cunas, mientras tus golondrinas morían en la nieve. Frente a ese espejo, yo hice la tremenda promesa: no ser la sierva humilde de la terrible lámpara, el vientre donde agota su náusea la forma, los rostros deshojados en la niebla, uno a uno. Yo no tendría tu rostro del último vestido de fiesta apolillándose en la noche del arca, tu rostro de domingo sin música ni flores, de las noches sin sueño, del sol siempre a la espalda. Tu último rostro, madre, se deshizo hace tiempo, el rostro que ningún espejo ha conocido. Y frente a tu recuerdo y frente al mismo espejo, yo me pongo los rostros que tú fuiste dejando. Bueno, hasta allí llego y les quiero escuchar a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Aline. Excelente presentación. Espero que haya sido del agrado de todos los participantes. Y si hay alguna consulta, si pueden enviar por el chat para poder... Consultas, doctora, opiniones, lo que quieran. Sí. ¿Tenemos en el chat algo? Parece que no tenemos. No, hasta el momento no. O levanten su mano si quieren decir algo. Ahí está. La señora Marta Núñez, si puede habilitar su micrófono. No veo el nombre de la señora. Marta Núñez. Marta Núñez. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante. Yo sinceramente estoy emocionada y no sé cómo nunca, la exposición de la señora fue brillante, no sé, brillante, excelente. Algo que me impresionó bastante, que ahora yo también soy profesora de historia y ahora aprendí algo con ella, que Penélope, ya en épocas tan antiguas, con la Ilíada y la Odisea, con Homero, había sido que todo lo que ella estaba haciendo ya era una reacción por lo... Se perdió. Se perdió la señal. Bueno. Qué lástima, justito que estaba explicando. Pero Marta, cuando vuelvas, igual podés escucharnos. Sí. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta. Sí. ¿Alguna otra persona? Hola, ¿me escuchan? Soy María Gloria Moreno. Excelente como siempre, Line. Felicitaciones. Querría preguntarte, en todo esto que vos explicaste de la historia, de nuestras voces, diferentes voces que tuvimos que hacer para poder salir adelante las mujeres, ¿cómo pones ahora después de la post-pandemia? ¿Cómo tendríamos que proseguir? ¿Cómo sería nuestro destino, nuestra línea? Nuestro hilo conductor a seguir? Mira, yo tengo varias preocupaciones con eso. Una primera es que nosotros peleamos por derechos, pero nunca trabajamos bien sobre el Estado. Yo creo que tenemos que trabajar mejor sobre el Estado. Y, por ejemplo, el Paraguay se declara en el artículo 1 de la Constitución Estado Social de Derecho. Bueno, vemos que el Estado Social no está construido plenamente. A través de salud podemos ver. Salud es parte de un Estado social que no está en todas partes, de modo que no se puede universalizar el derecho a la salud, porque no está construido verdaderamente. 20% nomás tenemos seguro médico. Imagínense, 20% de la población. Entonces, yo digo,
pues tenemos que construir pronto un mejor Estado, pero tenemos que poner nuestras ideas, que fue lo que hicimos siempre. Y entonces, por lo menos empezar tratando de universalizar salud, los cuidados, porque miren que ahora valoramos a los cuidadores que están en los hospitales, pero ¿quiénes le cuidan a la familia, a la gente, al barrio, a todas las mujeres? Y eso es un trabajo que ya Estadística y Censo mostró. Estamos dedicando como 4 horas más que nuestros compañeros, maridos, hermanos, a ese cuidado a los demás. Y eso tiene que ser compartido también por el Estado y también por el Consejo. Entonces, tener un sistema nacional de cuidados, en Uruguay ya tienen eso. Tener salud universal y yo creo que una mejor educación, porque estamos haciendo agua. Y allí tengo que decir algo. Yo sé que el Ministerio de Educación tiene muchos problemas graves, etcétera, pero lo de la construcción de las escuelas es un tema también municipal, no es solo del Ministerio de Educación. Los royalties se le pasan al costo para esto, entonces creo que tenemos una agenda muy grande. Nosotras, la explosión que hubo de violencia en el tiempo de la cuarentena más cerrada fue muy fuerte. Tenemos miles de nenitas embarazadas a producto del abuso en sus casas. Entonces hay cosas que son muy terribles que tenemos que ponernos y pensar qué vamos a hacer para enfrentar estas cosas, porque no tenemos la solución. Dijimos, bueno, que se le saca al hombre y no a las mujeres. Que no tenemos albergues. En todo Itapúa, que debe ser el departamento más rico del Paraguay, hay un albergue. Y es el único que hay en los 19 departamentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Tenemos que poder construir alternativas. Y siempre nos imaginamos cosas creativas, pero funciona cuando nos ponemos de acuerdo y vamos empujando. Yo creo que tenemos también una cosa muy importante. A partir de que tuvimos más compañeras ocupando ciertos lugares, conseguimos cambiar las leyes. Eso fue fundamental. Es decir, la paridad es también parte de nuestro proyecto común. Y a lo mejor la que va a entrar no es una que yo me muera de amor por ella, pero no importa. Importa que estemos presentes y que la voz de las mujeres se escuche, aunque no sea mi voz directamente, ¿verdad? Eso. Yo creo que tenemos mucho que hacer y no podemos salir como víctimas nomás de la pandemia, sino tenemos que salir también con liderazgo. En América Latina ya son 11 países que tienen paridad. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctora. En la legislación no es en la realidad todavía. Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. No sé si hay alguna otra consulta, algún comentario. ¿No hay? Ya no tenemos. No. Bueno. Quisiera agradecerles a todos y todas que se han conectado con nosotras de todos los lugares y un agradecimiento en especial a la doctora Claudia Delicio, que nos está viendo también desde el Uruguay. Hoy hace exactamente 4 años que ella estuvo también en una actividad en forma conjunta acá, con el Comité Nacional y la FECOAT, festejando el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Mujer Paraguaya, con una excelente conferencia también. Muchísimas gracias a la doctora por conectarse también con nosotras. Y para ir cerrando, la profe Teresa nos va a hacer un pequeño redondeo de todo lo que fue la actividad. Profe. Cabrón. Bueno, como siempre la doctora Aline nos dio una clase magistral. Con ella nunca, siempre nos quedamos con hambre. Yo por lo menos me quedo con mucha hambre. Ahora ya hablo tenemos que hablar de la Constitución y eso ya me está picando ahí, que hay que hacer rapidito, ¿verdad? Yo creo que hicimos un repaso que nunca habíamos hecho antes, ¿verdad? Así tan detalladamente desde 1900 sobre el papel de las mujeres en nuestro país y en el mundo también, ¿verdad? Así que agradecerle a la doctora Aline Vareiro. Este recorrido que hicimos con ella tiene que alentarnos a que nosotras sigamos haciendo ese recorrido. A la señora María Gloria estaba diciendo, bueno, ¿qué hacemos?
Yo me sorprendí en esta pandemia en ver que todavía la mujer hace tanto en el hogar con respecto al varón. Porque conversé con tanta gente, ayudé a tantas mamás a hacer la tarea con sus hijos. ¿Quién hacía la tarea en la pandemia con sus hijos? La mamá. Yo creo que por lo menos en un 99% de los casos. Conocí muy pocos papás que acompañaron en la tarea. La mamá que salía a trabajar afuera, venía otra vez a su casa, preparaba la cena y se sentaba a hacer la tarea con sus hijos. Me pareció, no sé, algo que sí o sí tenemos que nosotros llegar alguna vez a compartir, con, por lo menos si tenemos pareja, con nuestra pareja, esas responsabilidades, que mucho todavía nos falta por andar, ¿verdad? Pero no nos cansemos, yo creo que hemos andado muchísimo, yo suelo decir a veces que en el sector cooperativo también avanzamos, pero también falta todavía un poquito más, pero en el otro sector, la violencia que surgió contra las mujeres en la pandemia era aterrador. Yo hasta dejé de mirar los noticieros porque cada día había una violencia contra alguna mujer y contra las niñas. Dios mío. Entonces, mucho todavía falta por hacer. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando con la doctora Lina y con otras personas que pueden ayudar a nosotros como cooperativistas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer yo desde mi cooperativa? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo llegar a las mujeres, primero socias de mi cooperativa y después de mi comunidad? Nos tenemos mucha tarea. Me estaba diciendo una persona, decime qué yo puedo hacer para empoderar a las mujeres desde mi cooperativa. Y yo le digo, puedes trabajar su empoderamiento, su autoestima, pero si no tiene autonomía económica, muy poco ya va a poder hacer. Entonces, formen a las mujeres, hagan alianza con el SNPP, que tiene muchísimas cosas que podemos nosotros llevarle a nuestras mujeres para que tengan un ingreso propio, que se capaciten, comencemos por ahí, algo sencillito, con un simple curso, y después ya vamos a avanzar, busquemos, hay recursos, solamente tenemos que gestionar y proponernos desde mi comité de educación, desde mi comité género en la cooperativa, impulsar la formación de las mujeres en adquirir habilidades que le permitan después tener su autonomía económica. Sí, eso es muy importante. Entonces, niñas, felicidades, tenemos mucha tarea. Agradezco infinitamente a la doctora Lina Vareiro. Realmente yo con ella, acá, ustedes no se imaginan todo lo que yo escribí, ¿verdad? Porque yo escribo, que después me voy otra vez a mi casa y busco la ley, busco el texto que ella dice, ¿verdad? Entonces, aprendo y trato de aplicar eso en mi trabajo diario en la cooperativa. Mi cooperativa de base como presidenta del Comité de Educación, ¿verdad? Y en mi federación como presidenta del Comité de Equidad de Género, y acá en la Compacol como integrante del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas. O sea que muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y Dios quiera que nos podamos ver muy, muy pronto, y ojalá que podamos hacer algo presencial para que podamos darnos ese abrazo que tanto añoramos. Bueno, acá me piden los muchachos que trabajan con nosotros que se va a abrir un link para evaluar un poco este evento, así que pedimos por favor que nos completen ese link en el chat. Estamos, niñas. Muchísimas gracias, felicidades, cuídense, cuidémonos y a luchar siempre por nuestros derechos que tanto, tanto necesitamos. También pedimos que por favor abran todas sus cámaras para una foto de todos los que estamos acá en el evento. Perfecto. Sí, muchas gracias, niñas, muchas gracias por compartir. Abran su cámara, dice, para que salgamos todas las fotos. Bueno, ya que todos tienen habilitado, voy a tomar la foto en 3 partes, por favor. Entonces les voy a ir avisando. Para la primera va a ser en 1, 2 y 3. Vamos para la segunda en 1, 2 y 3. Y vamos para la tercera en 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Bueno, hasta siempre, niñas.